Bendiciones, amado del Señor. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Hoy estamos en la cuarta lección de nuestro tema Evangelismo Internacional. Hoy quiero hablarte de algo muy importante. ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el mensaje en sí? Quiero hablarte hoy del mensaje del Evangelio. Y comienzo diciéndote a ti que me escuchas, les habla el pastor Orlando Afanador Rueda, doctor en teología de la Universidad Faith Global University. En su director es nuestro apóstol José de la Rosa y Keila de la Rosa. En un ambiente tan teologizado, tanta teología con el que vivimos, donde hablar de temas doctrinales complejos se ha convertido casi en el plan de todos los días. Hemos pasado por alto el mensaje del Evangelio. Es un mensaje sencillo, sin pretensiones, que nos habla del amor de Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la Biblia. El mensaje de un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y por quien todas las cosas creadas subsisten. Colosenses 1:17, Hebreos 2:10. Es el mensaje de un Dios siempre presente, que llena todas las cosas en todos. Efesios 1:23. Que aunque aborrece el pecado, ama al pecador y se deleita en su creación. El mensaje del Evangelio es el mensaje de un Dios que no hace acepción de personas, que aunque hable de juicio en contra de aún una nación para arrancar y destruir, si la nación se humillare, él se arrepiente del mal que habló hacer sobre ellos. Jeremías 18:7-8. El mensaje del Evangelio es el mensaje que irrumpe entre las gentes que no le conocen, aún entre aquellos que ni siquiera le quieren oír. Es el mensaje que habla de paz, de restauración, de edificación, de restitución. Aquel que dice, serás edificada. Jeremías 31:4, Isaías 44:28. El mensaje del Evangelio es el mensaje de aquel que llama las cosas que no son como si fuera. Romanos 4:17. Que llama las cosas por su nombre. Isaías 4:26. Es el mensaje del que los profetas describieron como Dios de toda carne. Jeremías 32:27. Dios de los espíritus. Números 16:22, 27 y 16. Dios de los cielos y de la tierra, Génesis 24:3, Dios de dioses, Deuteronomio 10:17, tal es la grandeza de su fuerza y su poder y su voluntad y su virtud. El mensaje del Evangelio no es filosófico ni religioso, ni el poder de su fuerza radica en la etimología de la palabra, porque el reino de Dios consiste en palabras. No consiste en palabras, sino en virtud. Primera de Corintios 4:20. El mensaje del Evangelio no es un mensaje sujeto a la hermenéutica de la palabra. No es un mensaje difícil de entender, ni necesita de eruditos que lo expliquen. Porque este mandamiento que yo te intimo hoy no te es encubierto ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo representará para que cumplamos? Ni está de la otra parte del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros la mar para que nos lo traiga y nos lo represente a fin de que nosotros cumplamos? Deuteronomio 30, 11, 13. El mensaje del Evangelio es el mensaje nacido de la convicción
de la convicción personal de que Dios se reveló y habló y que sus instrucciones no necesitan interpretación, porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Deuteronomio 30, 11, 14. El mensaje del Evangelio nace en Dios, pero se hizo manifiesto por Jesús a partir de sus enseñanzas difundidas desde Jerusalén, por Judea, Samaria y por todo el imperio romano y hasta los fines de los tiempos. Mas, ¿qué dice? Cercana está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual predicamos, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8, 9. El mensaje del Evangelio es el mismo mensaje profético establecido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 4:1, Primera de Pedro 1:20. Es el tema establecido como fundamento de la ley mosaica. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y desde todos los profetas, declares en todas las escrituras lo que en él decía. Y Lucas 24, 26. El mensaje del Evangelio es compartido por los apóstoles de Jesús como fundamento de fe, de vida, de salvación y de vida eterna. Y esto podemos verlo en Primera de Pedro 1, 9, 12. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salud de vuestras almas, de la cual salud de los profetas que profetizaron de la gracia que había de venir a vosotros, han inquirido y diligentemente buscado, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual preanunciaba las aflicciones que habían de venir de Cristo y las glorias después de ella, a los cuales fue revelado que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, de los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, en el cual deseaban mirar los ángeles. Primera de Pedro 9 al 12. El mensaje del Evangelio es la revelación de que Jesús es el Mesías, el Cristo en griego. Estelló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que declarado es Cristo. Juan 1:41. Dícele la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando él viniere, nos declarará todas estas cosas. Juan 4:25. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían resuelto que si alguno confesare ser el Mesías, fuese fuera de la sinagoga. Juan 9:22. El mensaje del Evangelio es el mensaje de que Jesús es el Hijo de Dios, reconociendo su presencia humana. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Primera de Juan 4:3. El mensaje del Evangelio que dirige al hombre al conocimiento y al entendimiento del más grande misterio: Jesús es Dios. Entonces los que estaban en el barco vinieron, le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Mateo 14:33. El cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la restauración de los muertos, de que Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 1:4. El mensaje del Evangelio es confesión de que Jesús es salvación, liberación y vida eterna. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Romanos 19.
y en y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Y será que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hechos 2:21. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. Jesús no solo es un reconocimiento verbal, a la manera de las confesiones religiosas paganas. Es la confesión nacida de la revelación de que Jesús es Dios por mismo hecho carne. Es la revelación establecida como convicción de vida de que Él vive en nosotros. Y respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Hechos 3:26. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:37. Fiel es Dios por el cual sois llamados a la participación de su Hijo Jesús, Cristo nuestro Señor. Primera de Corintios 1:19. El mensaje del Evangelio es la proclama de que Jesús es fundamento de vida eterna. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado, todo el edificio va creciendo para ser el templo santo en el Señor. Efesios 2:20-21. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y solidificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis aprendido creyendo y creciendo en la que ella con hacinamiento de gracias. Colosenses 2:6-7. El mensaje del Evangelio es la doctrina del reino de los cielos, que establece que Dios demanda de todos los hombres que se arrepientan de vivir bajo el reino de Satanás y se sometan al señorío de Cristo. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hechos 17:30. Y diciendo: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 10:17. El mensaje del Evangelio es el mensaje necesario y suficiente para convertir al más vil pecador en digno de la gracia y del amor de Dios. Una demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Segunda de Tesalonicenses 1:5. El mensaje del Evangelio es la proclama del reino de los cielos, la cual establece la decisión de Dios de conciliar al hombre con su Hacedor. Jesús es constituido en único mediador entre Dios y los hombres, y podemos verlos en varias referencias. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, y el mediador no es uno, pero Dios es uno. Gálatas 3:19-20. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesús, Cristo, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Mas ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, el cual ha sido formado sobre nosotros las promesas. Hebreos 8:6. Jesús, mediador del Nuevo Testamento, y la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Hebreos 12:24. El mensaje del Evangelio es el testimonio de que Jesús
se manifestó al mundo para deshacer las obras de Satanás y de los demonios. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Mateo 8:24. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. Hebreos 2:14. El mensaje del Evangelio es la regeneración del hombre por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es el reino de Dios? No es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Romanos 14:17. La fuerza del Evangelio no depende de la capacidad intelectual de una persona, ni de su preparación académica, ni teológica. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mas él mirándole dice: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que condenaron los edificadores, esta fue cabeza de esquina. Lucas 10:27. La fuerza del Evangelio consiste en la disposición de humillarse ante Jesús y someterse a su señorío. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Salmo 51:17. El Evangelio del Reino se establece sobre el fundamento de la fe en Jesús como único mediador de un nuevo pacto. Romanos 9:32 dice: ¿por qué? Porque la seguían no por fe, mas como por las obras de la ley, por la cual tropezaron en la piedra de tropiezo. La fe en Jesús descubre la justicia del reino. El mensaje del Evangelio no depende de liturgia ni de rituales religiosos. Y podemos verla en 1 de Pedro 2:7. Ella es pues honor a vosotros que creéis, más por los desobedientes. La piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha cabeza del ángulo. En cuanto al contenido de salvación, el mensaje del Evangelio es el mensaje de Jesús crucificado, pero sobre todo la proclamación de que Jesús resucitó entre los muertos. El mensaje del Evangelio proclama que Jesús es hecho primicias de los que durmieron, estableciendo la doctrina de la resurrección entre los muertos de los santos y justos a su venida. En cuanto a la presentación del Evangelio, es conocido por diversos otros nombres. El primero presentado desde los inicios, el camino del Señor. El mensaje del Evangelio también es conocido como el camino de Dios, como el camino de salvación o simplemente el camino, el nombre más difundido entre las regiones gentiles, la palabra de la cruz. El apóstol Pablo también utilizó potencia de Dios para salvación. El mensaje del Evangelio del reino es presentado también como el consejo de Dios. Así que, amigo y hermano, el evangelismo moderno ha centrado su enfoque en atraer a los pecadores por los beneficios de la vida cristiana. Decimos cosas como: tienes un espacio en tu corazón que solo Dios puede llenar, o Dios va a sanar tu matrimonio, o liberarte de esta adicción, o Dios quiere ser tu mejor amigo. Aunque estas declaraciones pueden resultar y la persona haga la oración, tenemos que preguntarnos si se ha convertido verdaderamente. Investigaciones muestran que de 5 al 10% se quedan en las iglesias después del evangelismo, y que el 90 o el 95% salen porque no encuentran una ayuda ni las respuestas para sus necesidades. Obviamente, esto no es lo que deseamos. Nuestro mandato no es hacer convertidos, sino discípulos. Y discípulos que se unan a un compañerismo con la iglesia. Podemos mirar varias razones de este problema. Falta de discipulado, métodos inefectivos, y etc.
Sin embargo, el problema empieza con el mensaje que estamos predicando. En las lecciones anteriores mirábamos lo que es y lo que no es ganar un alma. En esta lección queremos enfocarnos más en el mensaje que estamos predicando. Para ver esto tenemos que ver cuál es el contenido del mensaje. Y podemos ver cuál fue el mensaje de Jesús para que ustedes lo estudien ahí, en casa, ahí en su lugar. ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en Mateo 4:17? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en Lucas 5:32? ¿Cuál fue el mensaje de Jesús en Lucas 24:47? ¿Cuál fue el mensaje de los apóstoles en Hechos 2:38, que fue por Pedro, y en Hechos 3:9? ¿Cuál fue el mensaje de Pablo en Hechos 17:30-31? En Hechos 20:21. Entonces, el arrepentimiento no es solamente la señal de una conversión verdadera, pero es la primera principal del mensaje del Evangelio, el arrepentimiento. Llevar a las personas al arrepentimiento. Hoy se está predicando y está enseñando muchas veces, se está dejando de predicar evangelismo y está predicando otras cosas, simplemente algo que Dios te va a bendecir, Dios te va a regalar casa, carro, beca y listo. Y se olvida de predicar el arrepentimiento. Ese es el verdadero mensaje, la parte principal del mensaje del evangelio. El arrepentimiento es un componente necesario en una conversión verdadera y no es suficiente solo repetir una oración. Nuestro mensaje entonces debe tener un equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Debe incluir el pecado y el resultado del pecado. También debe contener la imposibilidad de ganar la salvación por medio de nuestros méritos, porque somos pecadores. Tenemos que hablar del significado e importancia de la obra en la cruz. Debe incluir la necesidad del arrepentimiento y la necesidad de aceptar a Jesús como nuestro Señor. Si hablamos de aceptar a Cristo, sin mencionar las razones de su muerte y resurrección, disminuimos la gran importancia de lo que Jesús ha hecho. Es importante que el incrédulo entienda toda la teología antes de recibir a Cristo. No, pero es importante que el ganador lo entienda claramente. Con sabiduría puede guiar al no creyente en lo que le falta. Entonces vamos a examinar el mensaje completo y después de mirar las bases necesarias para la conversión. El mensaje con respecto a Dios. Se debe enseñar primero que Dios es amor. El mensaje del Evangelio empieza con la relación entre Dios y la humanidad. Hay dos personas que tienen que hacerse una en relación a Dios. ¿Por qué? ¿Y para qué hizo Dios al hombre? La respuesta es para su gloria. ¿Y por qué creó al hombre? La respuesta es por amor, por puro amor. Dios es un ser relacional y quiere tener una relación íntima con la humanidad. Ese es uno de los mensajes principales en la Biblia y podemos encontrarlo en todos los libros de la Biblia, desde cómo proveyó a Adán y a Eva en Génesis hasta la ilustración de la novia en Apocalipsis. El mensaje de muchos de los salmos y claramente declarada en primera de Juan 4, Dios es amor. Dios creó al hombre por amor y su deseo de mantener esta relación. Lo segundo que se debe predicar es que Dios es justo. Una objeción común contra el Evangelio es, si Dios es amor, ¿cómo puede mandar a alguien al infierno? ¿O por qué no puede Dios perdonar a todos? La respuesta es que Dios es amor, pero también es justo. Dios es perfecto y no puede permitir la presencia del pecado. Su naturaleza demanda el pago del pecado. Con respecto al mensaje al pecado y al pecador, con respecto al mensaje del pecado y al pecador.
Cuando Dios creó la tierra, la autoridad para gobernar sobre ella fue delegada al hombre, hombre y mujer. Génesis 1:26. El hombre siendo creado a la imagen de Dios para tener compañerismo en él, tenía libertad para elegir. Génesis 1:28, Génesis 2:7. Ya que un compañerismo verdadero involucra elecciones morales, el hombre y la mujer fueron probados al prohibírseles comer una cierta fruta en el jardín, al ser tentados por Satanás para que llegaran a ser como Dios. Ellos eligieron la deliberada desobediencia por sobre toda la obediencia. Decidieron desobedecer, en pocas palabras. Mediante este acto deliberado, el hombre declaró su independencia y su oposición a la voluntad de Dios. Entonces los resultados del pecado del hombre fueron: el compañerismo con Dios se rompió. La imagen de Dios en el hombre y la mujer se estropeó. El hombre experimentó la muerte física y espiritual. La mujer experimentará sufrimiento en el parto. El hombre experimentará un doloroso trabajo. La tierra, es decir, la naturaleza, fue maldecida. Romanos 8:22. El compañerismo entre el hombre y la mujer se rompió. El gobierno sobre la tierra fue usurpado por Satanás, quien vino a ser el Dios de este mundo. Muchos se preguntan: ¿cuándo está lista una persona para recibir el mensaje del Evangelio? Una de las señales de que una persona está lista es cuando entiende que es un pecador. Al comprender cuál es la situación mientras que es pecador, puede apreciar más y entender más el perdón que Cristo da. Pero, ¿qué es entonces el pecado? ¿Qué es? Nos hemos preguntado por mucho tiempo, ¿qué es el pecado? ¿Cuál es la naturaleza del pecado? La Biblia usa dos ilustraciones para describir el pecado. Primero, busquemos en Juan 3:4 y Juan 5:17. Es traspasar o cruzar un límite señalado. Eso es pecado. Traspasar un límite señalado. Eso es desobediencia o rebelión contra Dios. El propósito de la ley y los 10 mandamientos es para mostrar a todo ser humano que está en rebelión contra Dios. Sin embargo, la ley muestra el camino al cielo por medio de la justicia, pero todos han fracasado, como dice Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. La usada con más frecuencia es la idea de errar en el blanco. Eso nos da la imagen de una flecha mal dirigida o un viaje extraviado. Nos da la idea de tomar una dirección equivocada. Eso no significa que la gente no hace buenas las cosas. Hay no creyentes que trabajan por la justicia o el alivio del sufrimiento. Pero si la meta de estas obras no glorifican a Dios, que es nuestro propósito principal, todavía está errando en el blanco. No es necesario que el no creyente entienda toda la teología tras el pecado. Lo que es importante es que entienda que es pecador y por eso está lejos del plan de Dios. Una de las más características importantes es mostrarle su culpabilidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado: no soy una mala persona? Muchos, cuando tú vas a predicar, yo no soy mala persona. Una de las personas más difíciles de ganar para Cristo es la persona que piensa que es buena. ¿Qué hace una persona cuando mira su cara al espejo y se ve una mancha? ¿No la lava? Parte de nuestra responsabilidad es convencer al pecador de su pecado. Un método es usar la Biblia para mostrar que todos hemos pecado. Y hay que revisar los siguientes versículos y anótelos. Primera de Juan 1:8. Isaías 64:6. Y Romanos 3:23. Otro método que se usa es Santiago 2:10. Dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Entonces, según Romanos 3:19, Romanos 7:7 y Gálatas 3:24, ¿cuáles son las 4 funciones de la ley? Entonces la ley y los 10 mandamientos son una herramienta útil para convencer al mundo de su pecado, aunque ya no estamos viviendo bajo ley, sino bajo gracia. Pero es una manera útil para convencer al mundo de que somos pecadores. Pero aparte de esto, hay que mostrarle el resultado de su pecado. Mientras mucho más podamos mostrarle el peligro en que se hallan, más dispuestos estarán a apartarse del pecado y ser salvos. Primero, ¿cuál es el resultado del pecado? Separación de Dios. Isaías 5:9. Mientras que somos pecadores, nuestro destino es una eternidad separado de Dios y lo que Él tenía planeado para nosotros. Mateo 7:21. Segundo, la esclavitud al pecado. Juan 8:34. Es imposible para un no creyente dejar de pecar. Y el resultado del pecado, peor todavía, en Romanos 6:23 dice la muerte eterna. Pero tenemos que presentarle a través del mensaje, cuando se predica un mensaje, el plan redentor de Dios. Desde la caída del hombre, Dios ha estado trabajando a través de la historia para restaurar la comunión entre Él y el hombre. Él eligió a un hombre, Abraham, del que nació una nación, Israel. Y de esa nación nació el Mesías, Jesús, para destruir la obra de Satanás y restaurar la verdadera comunión con Dios. Y el plan definitivo de la redención de Dios incluye, primero, la redención del hombre restaurándolo a la imagen de Cristo. La restauración de la comunión entre Dios y el hombre y entre los hombres. La restauración del reino de Dios sobre la tierra y el reinado del hombre con él. La creación de una nueva tierra. Dios anunció su solución sobre el pecado con su juicio sobre la serpiente. En Génesis 3:15 podemos verlo. La solución de Dios para el pecado del hombre es la obra redentora de Jesucristo. Colosenses 1:20. En Jesucristo, Dios está reconciliando a la gente consigo mismo, restaurando su relación con Él. Efesios 1:9-10. Él ha dado este misterio de reconciliación a su iglesia. De hecho, es establecimiento de la iglesia es el paso más reciente en el plan redentor de Dios. Entonces, desde ese momento que Adán pecó, fue separado de Dios. La justicia de Dios requiere un pecado, requiere un pago por ese pecado. El amor de Dios proveyó el plan. Entonces, ¿qué podemos aprender al mirar y a estudiar varios versículos del plan de Dios? Juan 3:16, segunda de Pedro 3:9 y primera de Timoteo, de Tito 2:3-6. Muchos no comprenden por qué Cristo tenía que morir para salvarnos. Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para solucionar nuestros problemas. Nuestro pecado demanda que muramos. Romanos 6:23. No hay excepción. Somos pecadores. Entonces no hay nada que podamos hacer para solucionar este problema. Alguien tenía que morir para satisfacer la ira de Dios. Dios, en su amor por todos los pecadores, nos proveyó un sustituto. Isaías 53:6. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, Dios nos proclama justo con la justicia de Cristo. Nunca jamás somos juzgados por nuestra propia vida, sino por la vida de Cristo. Entonces, resumiendo, ¿cuál es el resumen del Evangelio? Cuando estamos evangelizando es importante no inundar al no creyente con información. Entonces, de toda esa información, ¿qué es necesario para creer ser salvo? ¿Qué es necesario creer para ser salvo? Muy importante esta pregunta. Pablo responde a esto en 1 Corintios 15:1-4. Además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Y si no creéis, en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, y conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. También Romanos 19:1 nos dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad al llevar un mensaje? Dios proveyó el plan redentor, pero todavía el mundo está perdido. ¿Cuál es la responsabilidad entonces del pecador? El hombre debe arrepentirse y depositar su fe en Cristo. ¿Pero cómo lo hace? Por una confesión de fe. La conversión completa se completa cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Creemos el Evangelio y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. El arrepentimiento comienza en la mente cuando creemos lo que Dios dice acerca del pecado. Luego pasa a nuestras emociones y a nuestra voluntad. Entonces, ¿qué es importante a creyentes y no creyentes? ¿Qué tienen que hacer para ir al cielo? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Cuál es la importancia de llevar un mensaje de la palabra a las iglesias? ¿Cuál es el mensaje principal? Ir y predicar a toda criatura. Hacer que el creyere, fuere bautizado, este será salvo. Así que, amigo y hermano que me escuchas, líder, pastor, pastora, hombre de Dios, mujer de Dios, el mensaje es muy importante. El mensaje tiene que ser enfocado en el evangelio que tú estás predicando. El mensaje del evangelio es muy importante, ya que hemos visto muchas características del arrepentimiento. El arrepentimiento es el mensaje principal de predicar un evangelio. Dios me lo bendiga.